Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las formas de gobierno y el contrato social, especialmente el libro 3. Empecemos. Sí, bueno, yo les quería preguntar a ustedes qué opinan del gobierno en general. Pues es dependiendo de cómo tomemos el concepto, porque a pesar de que sea un concepto en general, en cada país es adoptado de una manera distinta. Ok, entonces veámoslo en Colombia. ¿Ustedes sienten que falta algo o que está bien conformado? En conformación está bien. En conformación está bien. Aplicarlo, falta. Exacto, aplicar. Estamos, bueno, ejecutando. ¿Usted qué opina? Bueno, principalmente siento que a este gobierno todavía le falta mucho, especialmente porque estamos empezando hasta ahora. Adicionalmente a ello, pues en Colombia tenemos una muy buena constitución política, sin embargo falta mucho a la aplicación, porque las leyes adquieren fuerza con un Estado bien constituido. Y a pesar de que, entre comillas, esté bien constituido, no se ejercen bien estos poderes. Sí. Entonces la conclusión es esa. Falta es los ejecutantes, buenos ejecutantes. Ahora, ¿ustedes qué opinan de la teoría tripartita, de la división de los gobiernos? O más que todo los Bueno, a mí poderes. me parece interesante porque esta forma tripartita ayuda a que el poder no se concentre en una persona. Aunque también tiene una, ¿cómo se dice eso? Eh, ¿Valencia? sí, una falencia, y es que podemos tener un presidente bueno, pero los que están a cargo de los otros poderes pueden ser malas personas, pues, ser corruptos, no tener buenos valores, y eso perjudicaría a todos. Sí, Sí. ¿Ustedes qué opinan? Por dos. Colombianos. pues yo creo que eso también ayuda mucho a mantener la autoridad soberana. Y algo que me gustaría agregar es que si las leyes están mal constituidas, entonces por ende el poder legislativo también caería, porque es como Sí, a es partir de donde nace todo de la rama legislativa. una cadena. Sí, Pero entonces sí, se opinan que está bien dividir el poder en tres personas. ¿Cierto? Si llega a haber una persona capaz, igual hay que dividir el poder. sí, Claramente. claro, si no Siempre. sería un totalitarismo. Ok, ok. ¿Y qué opinan de la democracia? Es un tema muy importante que hay que tocar. La democracia. Sí, porque pues si miramos antes no existía. Entonces todos estaban sometidos a un mismo mando. Y pues ya ahorita hay democracia, pero tampoco la ejerce muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Como tal, el concepto está muy bien. O sea, es muy transparente en el sentido en que todos tenemos el derecho de elegir a nuestro representante. El problema es que algunas veces no se aplica de todo para ser transparente. Pues apliquémoslo al país. ¿Qué opinan de la democracia en Colombia? ¿Qué les parece? Paupérrima, ¿Muy mal o regular? terrible, sofocante. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado donde de 8 de la mañana a 4 de la tarde votamos los colombianos. De 4 a 5 vota el registrado. Sí, Duras total, palabras, total. ¿Tienen algo más que decir sin comentarios. en comentarios? Bueno, y por último, hablemos de la aristocracia, que son o sea, el concepto es el de las personas más excelentes para una cosa y que nos dirijan. Hablemos entonces de la aristocracia, que el concepto es que las personas más excelentes en una facción gobiernen el país. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que eso está bien o está mal? El concepto es muy ambiguo. El concepto es muy ambiguo, porque Porque digamos que si tomamos el punto de la democracia, uno elige el mejor, ¿no? sí, A conveniencia, o sea, de lo que le parezca a uno. Entonces, lo que sea que uno- sí o sí, en el poder estarían los mejores. Pero si lo tomamos por el otro concepto, sería muy privatizante. Que solo serían los que mejores en estos tiempos se entienden como más dinero. Solo pensar en el dinero. Entonces, para mí es un concepto muy ambiguo. Porque realmente en la democracia se eligen los mejores, supuestamente. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta la minoría y que no siempre lo que dice la mayoría, perdón, es lo que está bien, es lo mejor entre comillas, porque es dependiendo de la perspectiva de cada persona y es algo muy subjetivo entre qué está bien y qué está mal, qué es lo mejor. Y la realidad de todos es totalmente distinta y lo que me sirve a mí no te va a servir a ti. Entonces, hay muchas opiniones encontradas.
Sí, sí, es que es difícil. Pero bueno, ¿usted quiere algo No, sin comentarios. en comentarios? Como siempre. ¿Qué creen que le falta al gobierno para que sea un buen gobierno? Ah, ok. Bueno, primeramente, como lo vengo diciendo anteriormente, como lo dije anteriormente, creo que lo principal y lo que es mi ideal, los valores, Los valores, aplicar los valores. aplicar todos los valores y disminuir la corrupción, que es la mayor falencia y el mayor problema que lleva a este mundo a la perdición. Y aplicar los valores. Yo estoy de acuerdo con mi compañero, sin embargo, me gustaría agregar que un buen gobierno no solo por las personas que están ahí, sino también por su pueblo, porque el pueblo tiene mucho que ver, tipo, si hay un montón de leyes y un excelente gobierno, pero si no está el pueblo dispuesto, si no están ahí las personas para colaborar, no sirve de nada, no sirve de nada. Ok. Entonces no solo el gobierno, sino el pueblo. El pueblo tiene que colaborar. Sí. La unión hace la fuerza y dejar de lado los intereses personales y pensar en los intereses comunales. Tal. Dejar de pensar en solo yo y yo hago y el yo-yo, salir del yo-yo y efectuar las cosas porque todos estamos en esta tierra de paz. Entonces nada de yo me guardo, nada de eso. Nada. Entonces ahora vamos con mi compañero Santiago. Bueno, para seguir con el podcast, les tengo una pregunta a mis compañeros y es que en el libro 3 de contrato social tenemos que habla del abuso del poder. Quiero que opinen sobre eso, Por el ¿Qué abuso. opina usted, el señor abuso del poder. presidente? Demasiado. ¿Hay demasiado uso del poder? Sí, claro, Sí, ¿cierto? es muy común porque no saben cómo diferenciar ese límite entre la facultad que hay en tu cargo allá sobrepasarse con las personas, con los derechos y demás. Sí, esa gente que se le quedó dueña del rancho a uno. ¿No? Y también se puede ver en presidencias anteriores, como digamos, el, yo soy el presidente, entonces le quito la tierra a los campesinos, privatizo mucho la economía, hago tratados porque sí, hago tratados porque no, y eso pues genera una condición no tan beneficiosa para el pueblo colombiano en sí. Y también se puede ver en la condición del poder sobre, por ejemplo, lo que es el ejército, lo que antes se llamaba SMAT, o incluso la Policía Nacional. También se ve de todo esto. Exacto. Bueno, para ustedes, ¿cuáles son las señales para tener un buen gobierno? Pues lo más importante de un buen gobierno es, o sea, una señal indicaría ver a la gente feliz, a los gobernados felices. Una señal muy clara de un gobierno es la paz. Yo siento que el pueblo esté feliz no es tanto una buena señal de buen gobierno, No, porque en gobiernos anteriores hemos visto que, por ejemplo, una clase social está feliz, pero la otra no. Y no por eso es un buen gobierno. y por eso hablo en general. La mayoría, o sea, la mayoría tirando todas las personas que están felices, o sea, no solo de una clase. Y la minoría, La minoría siempre va a existir y es muy difícil eliminarla, pero pues siempre hay que tomarla en cuenta. sí, pero no siempre se va a poder tener feliz a todo el mundo y por eso considero que no es Como sinónimo de un indicativo, buen gobierno. entonces, ¿cuál? Mm, siento que va más hacia el abuso del poder, o sea, que no haya abuso del poder. Siento que eso sí es Es un una buen gobierno. indicación clara. Sí, pero eso pues es lo mismo, porque puede que no haya uso del poder, pero el presidente sea malísimo, sea brutista. Entonces, tampoco sería una señal buena. No porque, por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es el gobierno de Iván Duque. Pues él no hizo mucho, pero aún así durante su gobierno hubo abuso de poder por medio de los policías, de los MAD, y en anteriores gobiernos ha pasado igual, por más de que el presidente no haga nada literalmente. Sí, pero por ejemplo, César Gaviria, señora aquí sabe harto. César Gaviria no abusó mucho del poder, pero de todas formas fue un mal presidente y falló en muchas cosas. Entonces tampoco creo que sea una indicación. Sí, sí, tienes razón. Sería algo como pinceladas pequeñas, Es difícil como decir, pero indicios. es como si. Em, para la siguiente pregunta para mis compañeros es que quiero que opinen o que opinemos sobre
el tipo de gobierno ya extinto, la monarquía. Si creen que todavía existe por debajo de cuerdas. Sí, sí, la monarquía sigue existiendo porque ¿qué era la monarquía? Hay un rey, muere, lo sucede. Es una buena tarea para los que nos estén viendo también buscar el árbol genealógico de los últimos presidentes. Vemos abuelos, papás, hijos. Miremos con los Santos, los Trujillo, los Los, Rojas, los Valencia. los Valencia, los Pastrana. O sea, uno ve que están desde abuelos, padres, incluso tatarabuelos. Valencia. Valencia es Ujú. uno que tiene su tatarabuelo y todo eso, ¿no? Incluso tiene hasta el Senado en estos momentos una descendiente. Doña Paloma. Exactamente. Entonces también es como que la monarquía no es simplemente las sucesiones, sino que prácticamente el poder recae en uno solo. Porque hemos Exacto. visto en presidencias anteriores en donde el presidente, que es la cabeza del poder ejecutivo, puede poner en disposición para crear decretos con fuerzas de ley. Quiere decir que pasa por encima del poder legislativo y comprando la justicia pasa por encima del poder judicial. Entonces todo recae en uno solo. Y eso es la monarquía, tomar la decisión de una sola persona. Y tristemente nuestro Estado colombiano se ha visto inmerso muchas veces en... Sí, yo estoy de acuerdo con él. Siento que se disfraza llamándolo de otra manera y ya. Pero usted dijo, opinemos, opine. Bueno, no, pues ya mi compañero Jaime dijo ya todo lo que tenía en mente. Continuemos con las siguientes preguntas. Se me gustaría preguntarles a ustedes cuál de las tres ramas del poder es la más importante o tiene más fuerza y por qué. Pues para mí es la legislativa, que es También. donde se expiden las leyes que son las que nos regulan. Bueno, y también para mí también es importante, las tres son importantes, pero la que también toma relevancia es la judicial, pues es la que regula los actos ilegales acá en nuestro país. Pues para mí, como en concordancia como dijo mi compañero Julián, es la legislativa porque pienso que prácticamente es como el corazón o el cerebro de prácticamente las otras ramas, porque sin leyes no podría existir la judicial, sin leyes no habría necesidad de que alguien las ejecutara, entonces no habría poder ejecutivo. Además, pensemos que en lo legislativo, desde el punto de vista del derecho, es un ente natural y moral. Quiere decir que si no hay leyes, no hay Estado. Si no hay Estado, no hay territorio. Entonces no habría soberanía. Quiere decir que tiene que haber un poder legislativo. Sí, teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero, una muy buena metáfora para entender estas tres ramas es que el poder legislativo es el corazón del Estado y el ejecutivo es el cerebro, porque el ejecutivo es aquel que da como las órdenes para que todo el cuerpo haga lo que tiene que hacer, le da las órdenes de qué hacer, qué no hacer, qué cumplir y demás. Son los que le curan. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede sostener una autoridad soberana? Sin embargo, para poder responder esta pregunta, primero hay que aclarar qué es soberanía. Soberanía es la facultad, en este caso, de un Estado de tomar sus propias decisiones sin la intervención de otro Estado, en este caso. Por eso, un ejemplo más claro, cuando éramos una colonia española, la soberanía recaía en la corona de España. Una vez nos independizamos, cayó en el Congreso en estos momentos, República de Colombia. Esto es soberanía. Teniendo en cuenta lo dicho por mi compañero, repito la pregunta. ¿Cómo se puede sostener la autoridad soberana? Es que es complejo porque también tocaría ver lo que yo les decía la vez pasada de las deudas Sí, externas. está. Entonces, ahí se puede perder la soberanía cuando un país no es capaz de Pues tengamos en cuenta autoabastecerse. que, por ejemplo, es muy difícil hablar de soberanía en un país como el nuestro. Teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, un país soberano se entiende que su economía es propia. Nuestra economía está dominada por el dólar, y lo Ajá. vemos ahí, Sí. no es soberanía económica. Lastimosamente, por ejemplo, si Colombia decidiera ser un país exportador de arsénico, o incluso aquí hay minerales tan buenos como para desarrollar una bomba atómica, no lo podríamos hacer, porque hay un tratado que prohíbe que países como nosotros lo hagan, no hay soberanía. Sin embargo, digamos que somos un Estado soberano en tal punto de que las decisiones del Congreso y del Senado
se pueden ejecutar, pues una vez aprobadas por el Congreso, pasan a ser el presidente de la República para poder ejecutar. Entonces, hay soberanía en unas cosas y en otras no. Pero eso haría a Colombia un estado soberano a su consideración. Para mí Colombia no no. es Para mí soberano. tampoco. Pues seamos tan soberanos que a los malos nos toca decirle a Estados Unidos que los lleve, por favor. Sí, exacto. Uy, sí. Somos muy Dependemos, dependientes, dependemos sí, mucho de otros estados, especialmente de Estados Unidos. porque también tiene que ver con que es una potencia mundial. Exacto. Entonces, no solo somos nosotros, sino muchos países que dependen de bastantes potencias. La siguiente pregunta es, ¿a ustedes creen que le basta a Colombia con una constitución fijada o necesita más que una constitución? Pues yo creo que es lo que dijimos ahorita, que no es tanto lo conformado, sino que se aplique bien, que se ejecute bien. Porque la Constitución siento que sí está bien. Yo tampoco soy un experto, bueno, que tiene lo que le falta, pero en sí para mí es aplicarlo, que se aplique bien, que los funcionarios sean buenos y competentes y que la ciudadanía también aporte. Por Pero ejemplo, hemos reformado esta constitución muchas veces y seguimos en las mismas. No había una evolución. sin embargo, también hay que tener en consideración que la última reforma fue la del 91. Y pues antes de la del 91 sí se generó un gran cambio en Colombia porque habían pues muchísimas cosas bastante conservadoras, perdón, por decirlo así. Entonces en ese momento sí se sintió el cambio. Otra cosa es que no haya una reforma actual que vaya en concordancia con lo que está pasando en este momento, porque hay que tener en cuenta el contexto cultural, los años y demás. Entonces es distinto, porque siento que sí tuvo un impacto muy bueno en el momento en el que pasó. Sí, pero para esto ya también está creado. Sí, claro, sí, hace falta otra reforma, Pero, yo creería. sí, claro, sobre todo para la comunidad LGBTI, porque tampoco no los Sí, abrazan. sí, es cierto porque, por ejemplo, en uno de los artículos más básicos, no solo la comunidad LGBTIQ+, sino también otras minorías, por ejemplo, en un artículo de la Constitución se habla sobre que Colombia es un estado laico. Sin embargo, aún vemos muchas persecuciones o demás porque alguien profese una religión distinta a la cristiana o a la católica, porque a pesar de que es un estado laico, la que prima es la cristiana y la católica. Entonces son muy juzgados por eso, ¿sí? Si no perteneces a la religión correspondiente y si no haces lo que la religión dice. Entonces siento que sí hay muchos vacíos. Sí, que todavía falta para lo Sí. actual. ¿Tú qué opinas? Eh, yo no pienso tanto que la constitución tenga muchos vacíos, porque es muy complicado estar reformando una constitución teniendo en cuenta que estamos en una época en donde la tierra ha cambiado mucho, cada año cambia. Por No se eso, podría crear una enmienda ni una reforma anualmente. Sin embargo, teniendo en cuenta que la constitución política colombiana es la mejor de Latinoamérica, personalmente para mí la constitución es un libro de hadas porque realmente es una utopía lo que está escrito en el papel, pero falta su ejecución. Como bien lo decía mi compañera, somos un Estado social de derecho laico, realmente no se aplica aquí. Somos un Estado de libre expresión, aquí no se aplica. O sea, podríamos tener artículos defendiendo a todo el mundo, pero el problema está en su ejecución, porque, por ejemplo, hay una constitución que es la más conocida, la de Estados Unidos, nunca se ha reformado, esta es de 1776, y ven que allá pueden acobijar a todo el mundo, se le da, por ejemplo, el matrimonio a personas del mismo género, con formación de su familia, si quiere ser musulmán, hindú, católico, cristiano, se puede. Sin embargo, no está específicamente en su constitución. Ahí es donde viene la ambigüedad sobre lo que realmente qué compone un Estado, la constitución o quienes lo constituyen. pero usted siente que no hay vacíos en la Constitución. Obviamente todo Estado tiene vacío en su constitución, pero Entonces, sí sin hay. embargo, el problema está en En ejecutarla. ejecutarlos. Entonces falta ejecución y llenar vacíos. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho y lo escrito también en el tercer libro, se llega a la conclusión de que la esencia del cuerpo político no es como algo tan simple, sin embargo, se puede decir que
prima la obediencia y la libertad. Eso es muy importante. Bueno, ya para cerrar este tercer libro del contrato social, de los capítulos 15 al 18, vamos a empezar con la primera pregunta para mis compañeros. ¿Ustedes opinan que cuál debería ser el afán por elegir las ramas? O sea, ¿es más importante primero elegir la legislativa o la Claro, ejecutiva? la legislativa. ¿Por qué? Porque lo que dijimos ahorita, legislativa y ejecutiva, lo que dijimos es que la legislativa es el corazón. Entonces, ¿usted cómo vive sin corazón? Ujú. Por eso siento que es más importante la legislativa, que es la que nos regula a toda la sociedad. Y ya después la ejecutiva, porque si usted pone la ejecutiva no va a saber qué hacer. Como por ejemplo el portal de Soacha, están haciendo el portal, pero no la troncal. Entonces también no sirve para nada, que aportar. Entonces por eso es mejor la... Sí, y siento que también para escoger a la ejecutiva está la La legislativa, legislativa. Ujú. que regula la elección de la ejecutiva. Sin comentarios. Ya lo dijeron todo. Bueno, teniendo en cuenta que muy válido lo que acaban de decir, efectivamente es muy importante primero elegir la legislativa, ya que es la que regula. Llevándolo a un concepto más nuestro, la legislativa es la que se encarga también de, por ejemplo, dar las directrices de las elecciones presidenciales. Entonces, sí tienen absolutamente toda la razón. ¿Ustedes creen que vivimos, o sea, no solo hablemos de Colombia, ya hablemos, se puede decir incluso el mundo El mundo. entero, realmente el gobierno da libertad? ¿Hay libertades? Pues en el papel decimos que sí, pero no sé en la práctica. Porque digamos, la policía, uno no puede estar jugando en una cancha de fútbol a las 10 de la noche porque llega. Y si usted no tiene documentos, se lo llevan a la cárcel. Entonces, si no tengo la libertad de salir a un parque, que supuestamente es para todos, y hacer lo que yo quiera sin hacerle daño a nadie, entonces esa libertad realmente no existe, o existe de a poquito. Pues yo creería que a comparación de varios ciclos, sí tenemos más libertad. Por ejemplo, podemos estudiar, no estamos esclavizados, podemos opinar. eh, Pero eso es debatible, porque bueno, aquel que sí, eso es opina lo debate. matan. Bueno, sí, la opinión sí es debatible, pero, o sea, somos, como lo decía antes, no dependemos de otra persona, o sea, no somos esclavos. Siento que sí, somos libres, pero en cierta medida, porque en cierto punto sí nos regulan muchas cosas. Sin embargo, a comparación de otros países, sí hay mucha libertad. Por ejemplo, no recuerdo el país que era, pero hay mujeres que se tienen que poner Afganistán. en Afganistán, se tienen que llenar de túnicas y se lo pueden mostrar a duras penas los ojos. Entonces, siento que sí tenemos mucha libertad, sin embargo, a veces lo pintan como una fantasía. Por lo que dice mi compañero, o sea, tú puedes opinar y lo que sea, pero si tú no opinas lo mismo que la otra persona, te Ujú. pueden matar, te Sí. pueden hacer un Ujú. montón de cosas. Entonces, sí, no. Bueno, en base, esto lo llevamos en un contexto real y aterrizado a lo que está sucediendo actualmente. El libro dice, una controversia, la libertad no se aplica. Si hay gobierno, nunca va a haber libertad. ¿Por qué? Tú tienes la libertad de elegir a alguien para 4 años. Una vez lo eliges, se acabó tu libertad de elección. La rama legislativa quita libertad, porque realmente, ¿qué sería una libertad según desde el ámbito humano? Puedo hacer lo que quiera. Sí, Pero recordemos que libertad acaba dice cuando la empieza tuya. la tuya. Exactamente. Entonces, por eso se dice que cuando hay gobiernos, no hay libertad. Sin embargo, es un concepto muy ambiguo. Bueno, y para finalizar, la pregunta que plantea el libro en toda su esencia, en todos sus capítulos del tercer libro, bueno, creo que en general de todo el libro, es, ¿realmente los gobiernos y el pueblo se hicieron para ayudarse humanamente o sencillamente es un contrato social de yo te pongo y tú me quitas? Pues Buena es que es pregunta. difícil, porque digamos, en el libro La República, Platón
plantea o sea, crea un estado y dice que el inicio de un estado es porque una persona es impotente. O sea, yo no soy capaz de satisfacer mis necesidades todas completas. Entonces, por eso necesito de usted, para que usted, por ejemplo, haga la comida y yo la ropa. Entonces, podría ser eso, que un estado realmente no sea como para ayudarte, sino para que, o sea, sí, usted me da, yo le doy y nos ayudamos mutuamente. Ujú. Sí, exactamente. Pues yo creo que originalmente la idea de todos estos estados, de la creación de estos, sí fue para ayudar al pueblo, pero al pasar de los años, obviamente, como en todo, fue, fue yendo, fue corrompido y dañado. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. Entonces, en Sintaxis se cree o no se cree. La realidad es que efectivamente todo lo que compete a un gobierno es un contrato social entre el pueblo y los gobernantes, ya que como lo dijeron mis compañeros, se supone que ponemos unos gobernantes para que hagan los trabajos que mucha de la población no podría hacer. Eso recae en lo que nosotros llamamos un contrato social. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Den su opinión en los comentarios Y denos like, y suscríbanse y síganme en Instagram. Y En estos y seguidores. compartan este podcast. Eh, Nosotros nos despedimos aquí. Chao, chao. Te amamos, profesor Milton. sí, Esperamos un 5. y yo soy el lambón.